Este tema pretende dar pautas para la información del profesor que creemos necesario para el desarrollo de una enseñanza-aprendizaje, acorde con las necesidades educativas actuales. Nos centramos en la relación teórica-práctica, cuya interacción debe ser analizada desde un punto de vista más complejo, formulando distintas dimensiones a una hipótesis de progresión que se utiliza la reflexión y el sentido crítico como un nivel de referencia. La formación del profesor supone el desarrollo eficaz y enriquecedor de los procesos de interacción teórica-práctica. Es obvio que para entender el pensamiento y la actuación del profesor dirigido a mejorar su práctica, no basta con identificar los procesos formales, las estrategias de procesamiento de información o toma de decisiones. Para ello es necesario incidir en la red ideológica de teorías y creencias, la mayoría de las veces implícitas, que determinan el modelo en común del profesor de sentidos a su mundo en general y a su práctica docente en particular. Dentro de esta perspectiva de análisis, el objetivo básico es comprender cómo se construye este pensamiento y las teorías pedagógicas prácticas con las que interpreta y decide en sus interacciones cotidianas en el aula de forma que facilite un desarrollo profesional adecuado. Finalmente veremos las bases teóricas de la formación del profesorado en ciencias experimentales. De acuerdo a lo que nos marca el libro y otras investigaciones, una de las bases teóricas del modelo de formación del profesorado está la necesidad de seguir paradigmas que impregnan en la actualidad la investigación en torno a la formación del profesorado con el surgimiento de los paradigmas del pensamiento del profesor, de la profesionalización docente y del desarrollo del currículo, que como fenómeno suficiente complejo puede abordarse desde múltiples perspectivas: la ideológica, sociológica, económica, didáctica, entre otras. Claramente esto fue dicho por el autor Marcelo en 1994. También nos marca otro autor, Stenhausen, en 1982. Este nos señala que los aspectos que contribuyen a este modelo de formación son su capacidad para actuar a partir del análisis del contexto, la reflexión de su práctica, la aplicación de sus teorías y la investigación como instrumento crítico de sí mismo, en el cual se desarrollan imágenes y metáforas que pretenden definir la función docente como profesional en la escuela y en el aula. Con esto se reconoce al profesor como modelo de comportamiento, como transmisor de conocimientos, como técnico, como ejecutor de rutinas, como planificador o como agente de toma de decisiones y resuelve los problemas. También tenemos aquí el proyecto de reforma de la enseñanza que propone a un profesor innovador, primero responsable de la calidad de la enseñanza, elaborador de materiales, trabajador en equipo y con tiempo de más en su jornada laboral para actualizarse científicamente y didácticamente. E incluso adelanta cómo debe ser formado este nuevo profesor. Por último, resaltamos la Ley Orgánica de Ordenación General de Sistemas Educativos. Este nos marca que la formación del profesorado no debe limitarse a proporcionar a los profesores los conocimientos y habilidades necesarios para aplicar un currículum estable, sino más bien a formar profesionales con capacidad para innovar y el desarrollo curricular realizarlo a través del trabajo colaborativo. De la formación y desarrollo profesional del profesorado. Según las teorías de la filosofía de las ciencias, que aporta significadas adiciones para comprender la complejidad de la evolución en el conocimiento profesional, al menos en algunos aspectos. Por una parte, la ciencia está en continua evolución como construcción de la inteligencia y la creatividad humana, haciendo una contribución al desarrollo de los pueblos y promoviendo un cambio social de acuerdo con el nuevo conocimiento. Y por otra parte,
La ciencia debe pasar de ser concebida como un estatus inalcanzable y patrimonio de verdaderas establecidas o a otro concepto más actual que la considere una cultura bien de todos los ciudadanos. Según Jiménez Pérez y Wamba en el 2002, es de gran interés y actualidad para las didácticas de las ciencias experimentales el tratamiento necesario hacia la alfabetización científica y la formación de la ciudadanía. Si hacemos la suma de estos elementos y por otra parte la escuela que cada vez más está compleja y diversificada en cuanto a la creencia intercultural y conflictividad en las aulas, que trae como consecuencia la desorientación del profesorado. Otro factor añadido y determinado en el quehacer diario del profesor está la obligación en el cumplimiento de un pacto horario que parte de él debe dedicarlo a suplir a la familia, tratando de implantar una disciplina cuya autoridad tradicional ha quedado muy disminuida. Sabemos que la idea de educar en la escuela ha estado unida siempre a las necesidades de adaptarse a cambios, promoviéndose iniciativas que, dependiendo del momento social o del estereotipo social dominante, han estado ligados a varias cuantitativas y cualitativas. El modelo didáctico dominante nos dice que la organización del currículo ha de ser disciplinar. Enseñar es transmitir conocimientos de las disciplinas y aprender es saber producir fielmente los conceptos transmitidos, y evaluar es medir el grado de aciertos de dicha reproducción. Esto para el que el profesorado de ciencias asocie su actividad al desarrollo de las investigaciones didácticas, exigir un cambio profundo con implicaciones laborales para la participación, en el que aquellos que así lo hacen no solo obtengan mejores resultados, sino que la docencia adquiera un nuevo interés y un nuevo aprendizaje hacia el conocimiento. Diré sobre el siguiente tema o subtema de la exposición, que sería hacia un modelo de formación del profesorado. Debemos de partir de la idea de que el conocimiento del profesor es el conjunto de los saberes previos y experiencias que posee un profesor, de los que el uso que va desarrollando en su labor docente, que lo va construyendo durante su formación inicial o ya en su carrera profesional. Debemos tener en cuenta que el conocimiento profesional también lo podemos tener o considerar como un sistema de saberes distintos, niveles de concentración y articulación, como lo menciona en el año 1995 García Díaz. Está sosteniendo en una evolución constante y reorganización natural, según el proceso abierto o irreversible, en lo que lo nuevo se elabora de lo viejo, según y mediante pequeños ajustes en el sistema, donde él mete lo que es la asimilación y reconstrucción débil, mencionando también que bien por una reorganización más amplia del mismo acumulación y reconstrucción fuerte. Esa reconstrucción la podemos concretar en niveles de formación diferentes, en donde el paso de uno o otro conlleva a una serie de remodelaciones en el conocimiento previo, recordando a Portland y Rivero en 1998, que ellos mencionan que se pone en manifiesto por un grado de la toma de decisiones o de conciencia, control y superación relativa de los diversos obstáculos que dificultan la comprensión de los procesos de aprendizaje y enseñanza desde un cierto punto o nivel de complejidad. El siguiente subtema sería la reflexión de un vínculo entre la teoría y la práctica. En el terreno de la educación existe una abundante literatura centrada en la importancia de los procesos de reflexión, que es importante mencionarlo, los cuales han sido desarrollados a lo largo del siglo pasado y en la actualidad. A medida que se va reelaborando o contextualizando las investigaciones,
En la educación, la búsqueda de soluciones a través de un procesos reflexivos que constituyen a la herramienta básica a la básica formación de los individuos, aprovechándose de tales circunstancias para implementarse en procesos de aprendizaje. De esta forma, las investigaciones en el campo de las didácticas en las ciencias experimentales Punto 5 y como último punto tenemos un ejemplo de nuestra propia investigación. Tenemos 5 puntos a tratar. El primero son los fundamentos. Por las razones educadas anteriormente, se hace necesario dirigir los esfuerzos de la investigación didáctica de las ciencias hacia el diseño y experimentación de propuesta de formación en profesorados, teniendo en cuenta una nueva teoría del conocimiento profesional, esto dado por García Díaz y Portland 2000, y profundizando en los fines y fundamentos de un modelo alternativo de enseñanza-aprendizaje de las ciencias. Por lo tanto, nuestro interés se centra en comprender mejor el conocimiento con el que los profesores desarrollan y desarrollamos nuestra labor, así como los procesos mediante los cuales se puede favorecer la evolución y mejora como una vía de incidencias tanto en nuestra propia docencia en la formación del profesorado como en cierta medida en la mejora de la escuela en general. Como segundo punto a tratar tenemos el desarrollo de la investigación. A través de estos principios hemos llevado a cabo una amplia investigación que continúa aún pasando por una nueva fase condicionada con las conclusiones obtenidas en la última etapa. Por razones de espacio, solo trataremos de exponer a modo de ejemplo. La investigación-acción colaborativa lleva a cabo en la última etapa teniendo como perspectiva que la formación de los profesores es el eje relevante de los cambios pretendidos en una reforma educativa y que esa debe partir de las concepciones y prácticas docentes para conseguir que la reflexión y por la acción sea el eje estructuralmente de la mejora profesional. Nuestra pretensión ha sido y es la de estudiar profundidad una realidad, por lo que hemos optado en la dirección de un estudio de casos. Así, los resultados obtenidos no los podemos considerar generalizados, pero nos dan datos relevantes que con otros estudios nos permitan trazar nuevas productividades en los modelos de la formación de los profesores. Como tercer punto tenemos el diseño del proceso. Los 3 profesores prácticamente en el grupo pertenecen a uno mismo, IES. 2 de ellos son licenciados en geología y el tercero es licenciado en químicas. Poseen una experiencia en la docencia que oscila entre 8 y 12 años, por lo que podemos considerarlos expertos, aunque finalmente solo son 2 los casos estudiados, una profesora licenciada en geología y otra en químicas. Colaborando, el tercer sujeto es en las sesiones de reflexión, independientemente del grado de evolución, las ideas sobre la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias les une en un denominador común. Una motivación hacia la innovación curricular y, por tanto, sus deseos de mejora profesional. Asimismo, la unidad temática escogida ha sido estructura de la materia y las disoluciones, tomada y reformada de Irresuelo al 1998, que se imparte a grupos diferentes de tercero de ESO y durante los 2 cursos consecutivos que ha durado la fase empírica en su longitudinal. Como otro punto, se dice que es alguno de los resultados destacables. A la vista de los cuadros de la evolución, tanto de la reflexión como de la intervención en el aula de los 2 profesores, durante los 2 cursos en los que se han desarrollado la investigación, no resultan demasiado patentes las expectativas que se tenían a priori. Sin embargo,
han sido consideradas coherentes con el proceso. También podemos detectar cambios claramente visibles, sobre todo en los aspectos de la reflexión tomada como uno de los parámetros. Estos son destacables en el desarrollo profesional. Son importantes, además, los primeros resultados obtenidos en cuanto que reflejan determinadas resistencias al cambio de las profesoras de acuerdo con otras investigaciones recogidas en literatura científica. Bueno, como reflexiones finales, podemos decir que también es difícil y compleja la tarea de formar profesores competentes en ciencias, capaces de desarrollar con éxito su profesión, que si además pretendemos que no contribuyan a la reproducción acrítica de las facetas de su trabajo, que perpetúan y justifican las desigualdades e injusticias a nuestra sociedad, la tarea se hace incierta y difícil. Como señala Roth, 2002, mucha gente no solo vive sin saber ciencia, sino que a veces se enorgullecen de no conocerla. Se podría decir que tampoco es tan absolutamente necesaria para la vida diaria, como se afirma a veces. Por eso se utiliza el conocimiento cotidiano. Sin embargo, creemos en la formación de profesores debe ser un elemento predominante la necesidad de entender o la alfabetización científica de la sociedad. Si pensamos en una sociedad democrática en los que los ciudadanos sean críticos y puedan tomar decisiones sobre multitud y problemas trascendentales que les afectan. Punto 5.